Pero muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Nos encontramos en el tercer trimestre, lección número 3. Oremos. Amado Dios, te agradecemos que seas nuestro guía. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea conducida por usted y que goce de su santa armonía. En Jesús, amén. En la primera lección vimos siguiendo un líder invisible. En la segunda lección, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Y ahora nos encontramos en la tercera lección. Cuyo título es Vivir en Cristo. Las preguntas que esta semana hemos querido responder son: ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? ¿Por qué no todos los que dan cuenta, por qué no todos se dan cuenta que no hay nada mejor que seguir a Cristo? ¿Cómo se puede vivir en Cristo? Les confieso que cuando leímos estas preguntas la primera vez, nos parecieron un poco atrevidas, pero al estudiar la lección, nos hemos percatado que si tú tienes alguna duda de la condición en la que estás y que Dios está al control de esa condición, vale la pena escuchar esta lección. Vivir en Cristo. ¿Qué es lo que ocurre, mis queridos hermanos? Déjenme ponerme cómodo. El problema es que cuando usted se hizo cristiano, no sé cómo usted adquirió la idea que sus problemas estaban resueltos, que ya no tendría más situaciones difíciles que enfrentar, que ahora usted se iba a acostar a dormir y cuando usted despertara, usted se iba a encontrar con todos los problemas resueltos. No sé quién le enseñó eso, ni de dónde usted lo adquirió. Pero tanto en esta lección como en la que sigue, usted debe saber una cosa, que en la vida del cristiano, el sufrimiento viene incluido. Como dijo mi esposa hace un rato, hay una diferencia entre cómo se enfrenta a esa vida, cómo se enfrenta a ese sufrimiento, por cuanto ahora ya usted no está muerto en sus delitos y pecados. Ahora usted vive, ya no es hijo de la ira, ya no es un hombre natural, ahora es un ente creado por Dios. Y como dice el apóstol Pablo, una nueva criatura.
esta nueva criatura ha colocado toda su vida en las manos de uno que nunca pierde, que no conoce la pérdida. Jesucristo. Por eso la lectura bíblica para esta semana se encuentra en Mateo 13:44. ¿Qué ocurre cuando usted encuentra un tesoro? ¿Va y lo publica y le dice a todo el mundo que usted se encontró un tesoro? ¿Verdad que no? Usted hace todo lo posible para que ese tesoro se registre legalmente a su nombre. Y cuando ya lo ha registrado legalmente a su nombre, es cuando usted empieza a disfrutar de él. Por esa razón, a los cristianos que recién conocen la palabra de Dios, se les invita a registrar el descubrimiento de ese tesoro para que puedan hacer uso público de él mediante las aguas bautismales. Observe que el personaje de nuestra cita bíblica toma todo lo que tiene, lo vende y con el importe adquirido compra el terreno donde se encuentra el tesoro que encontró. De esa manera hace legal el tesoro hallado. Mientras usted no tenga un certificado legal público que diga que usted le pertenece a Cristo, usted no puede hacer uso del tesoro. Así que si usted ha estado estudiando ya por algún tiempo y todavía no ha vendido todo lo que tiene y el importe lo ha colocado en las manos del Señor mediante el bautismo, usted todavía no sabe lo que es ser dueño del gran tesoro. Hasta que no venda todo lo que tiene. Observe que fue la misma petición que se le hizo al joven rico. Él estaba delante del tesoro. Delante suyo estaba el Rey de Reyes y Señor del universo. Todo estaba delante suyo. Y su pregunta tenía solución. Él había hallado el tesoro, pero no estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía para comprar el terreno donde se encontraba ese tesoro. ¿Y cómo se hacía esto? El Señor Jesucristo le dijo: anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Él no entendió esto, porque él amaba más sus posesiones que el tesoro que tenía enfrente. Contrario a la parábola del tesoro escondido, este encontró el tesoro, lo escondió, marcó el lugar donde estaba escondido
vendió todo lo que tenía y con el importe compró el terreno donde estaba escondido el tesoro para que ahora fuera de él. Tú me preguntas, ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? La respuesta solo la vas a entender cuando lo hayas hecho en carne propia. Cuando hayas vendido todo lo que ahora te tiene amarrado al mundo y que no te deja seguir a Cristo. Entonces tendrás en tu mano un certificado espiritual que garantiza que el terreno donde está el tesoro que encontraste te pertenece. Entonces podrás entender por qué no tienes nada y a la vez tienes todo, como Adán en el jardín del Edén. No era dueño de nada, pero todo lo que estaba alrededor suyo estaba bajo su dominio porque el Señor le dijo que él se señorearía sobre todo. Interesante. Solo puedes ser señor de todo cuando te despojas de todo. Despojándote de todo lo que tienes, te haces dueño de todo lo que no tienes. Vivir en Cristo va mucho más allá de simplemente amar a tu prójimo como a ti mismo, incluyendo a tus enemigos. Se trata de encontrar la perla de gran precio y registrarla como tuya, aunque para ello tengas que vender todo lo que tienes. Aprenderás entonces a vivir en un estado como si nunca antes hubiera pecado, que fue la experiencia de la mujer samaritana. Cuando el Señor Jesucristo derribó las barreras del prejuicio que se encontraban delante de ella en aquel encuentro en el pozo de Getsemaní. Es interesante que esta mujer, una vez que fue rescatada del prejuicio, una vez que fue transformada por Jesús, dio testimonio a todo su vecindario de lo que el maestro había hecho en su vida. Tan grande fue tu testimonio que la comunidad le pidió a Jesús que se quedara con ellos. Y ahora podían decir, ya no somos testigos por tu boca, María, sino que ahora somos testigos porque nosotros mismos le hemos oído y le hemos visto y hemos confirmado. Este es, termina diciendo la cita, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nicodemo,
también tenía barreras. Enormes barreras de orgullo colocadas entre él y el Dios de reyes, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Maestro divino. Pero el Espíritu Santo lo condujo. Se dejó conducir. Y una noche vino a Jesús. El relato dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Isaías 61, versículos 1 y 2. Anunciaba lo que haría el Mesías. Y Nicodemo era consciente de esa cita. Y no podía negar que esta cita se le aplicaba al maestro que tenía enfrente, el maestro de Galilea. Y por eso se acercó recordándole a Jesús lo que del Mesías decía en las Sagradas Escrituras. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. En realidad lo que Nicodemo quiso decir es, si no es el Mesías esperado. Pero su orgullo no le permitió hacerlo, ya que según la tradición, todo maestro debía pasar por la escuela de Gamaliel o de algún otro maestro judío, y Jesús no había pasado por ella. Sin embargo, llenaba todos los requisitos que las Escrituras mencionaban con respecto al Mesías esperado. El único requisito que no mencionaba y que no estaba en las Escrituras, sino en la tradición judía, era el que impedía que Nicodemo creyera en él. Era el hijo de un carpintero. No era el hijo de otro maestro, ni siquiera de un aspirante a sacerdote. Muy cercano a él, hacia lo lejos, tenía un pariente lejano, padre de Juan el Bautista, que había sido sacerdote. Pero hasta allí, Jesús no tenía la más mínima credenciales para que Nicodemo recurriera a él como maestro. Pero no podía ocultar que las señales del Mesías esperado se cumplían todos en el Galileo carpintero. Luego de su introducción a esta entrevista no planificada y en horas extras de trabajo, Jesús respondió a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Jesús no se anduvo con rodeo con Nicodemo, ni buenas noches, maestro Nicodemo, ¿cómo está usted? Como en ocasiones la técnica de evangelización enseña. Jesús conocía lo que Nicodemo necesitaba. Y por eso le dijo lo que tenía que hacer. Necesitas nacer de nuevo. El relato presenta a un Nicodemo haciéndose el bobo. Lea el relato. Y usted se dará cuenta la pregunta que hace Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo como yo, siendo viejo ya, nacer de nuevo? Y luego se va a algo absurdo, totalmente absurdo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús no le puso atención a estos comentarios necios de uno que sabía de qué hablaba Jesús, pero que tenía una barrera enorme que no le dejaba aceptar la verdad que el maestro le estaba enseñando. La barrera del orgullo. Entonces Jesús fue más alto y más claro. Versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora Nicodemo empieza a derribarse su barrera de orgullo. Y finalmente hace una pregunta con sentido común. Versículo 9. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacer esto? Todavía esta pregunta estaba un tanto desviada, porque Nicodemo conocía de qué le estaba hablando Jesús. Y por eso Jesús le dice, versículo 10, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho estas cosas terrenales y no, perdón. Y si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis
digere las celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo tuvo paciencia con Nicodemo, porque Nicodemo conocía la historia registrada en el Antiguo Testamento con respecto a la necesidad de nacer de nuevo. Y también conocía la historia registrada en el Antiguo Testamento con respecto a levantar la mirada hacia la cruz, donde estaba la serpiente de bronce. En aquella ocasión, la mortandad terminó. Y de eso lo tenía bien claro Nicodemo. Algo que Nicodemo también tenía claro era el concepto de una nueva vida. Porque él conocía la experiencia del bautismo. Por lo tanto, no había razón para sus preguntas, porque él conocía la respuesta. Sin embargo, Jesús, para enseñanza nuestra, se toma el trabajo para recordarle a Nicodemo lo que de él decía en las Escrituras. ¿Bien? ¿Estamos claros? Ese trabajo, ese tiempo que se tomó, fue suficiente para que Nicodemo fuera rescatado y derribara la barrera del orgullo. Jesús derriba la barrera del orgullo también en todo el que nace en la fe. Por esa razón, podemos ver la importancia de mantenernos pegados a la vid. Ya Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. En esta enseñanza registrada en el capítulo 15 del libro de Juan, se nos insta a permanecer en Cristo. No hay otro que pueda resolver nuestros problemas y nos pueda capacitar para vivir la eternidad a su lado. Por eso el versículo 15 dice, mejor dicho el 14, vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Es un asunto sencillo. El permanecer en Cristo es lo más sencillo que hay. Se trata de ser amigo de Jesús. Pero solo se puede ser amigo de Jesús como lo fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y para estar conforme al corazón de Dios, hay que obedecer sus mandamientos. Amigos,